Bien, a ver, voy a saludar al ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Crepla, que está en línea. Ministro, ¿cómo le va? Facundo Pastor en la red, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buenas tardes, Facundo, ¿cómo estás? Bien, ¿qué mirada tiene de este anuncio que hizo el gobierno respecto al cobro de los servicios de salud pública a los extranjeros no residentes? Bueno, es muy penoso, es una provocación, básicamente. Ayer estuvimos reunidos en COFESA todo el Mm. día, todos los ministros de salud del país, con el ministro de la Nación. No se tocó el tema, para nada no se habló del tema. Lo anunció el vocero Sí. como si fuera algo de lo cual puede hablar. No tiene competencias para anunciarlo, por supuesto que eso lo debe decir el ministro, pero además la atención de la salud, los sistemas públicos de salud, los hospitales son provinciales. Así que si viene el ministro de la Nación y dice que en los hospitales provinciales se va a cobrar, lo Mm. desmiento. No va a pasar, Claro. es mentira. Ellos no aportan para nada, no hacen Pero ningún perdón, tipo de si, si, ayuda. si hay una modificación en la ley migratoria. No. Pero de todas formas, el sistema de salud lo definimos nosotros. Para cobrarle a las personas hay que armar todo un sistema para poder cobrarle. Todo un sistema con seguridad que excluya a las personas, que primero identifique quién es de cada lugar, luego que las excluya. Algo que va en contra de la historia del sistema de salud argentino. Es cargarse 80 años de sistema de salud Mm. por un tuit. En verdad me parece una provocación. Es muy interesante, pues lo hicimos, este estudio lo hice varias veces. El cero, escuchad los datos, el 0,2% de las consultas ambulatorias en los hospitales de la provincia de Buenos Aires eh, corresponde a personas que son extranjeras, que no viven acá. Claro. No, no es lo mismo con un residente que quizás vive hace muchos Sí, años y sí, sí. trabaja En este acá. caso sería extranjeros no residentes. No, no Perfecto. existe, ministro, aquello de los, de, 0,2%. de los tours de No salud. existe. Es falso eso. No existe. 0,2%. 0,8%, mirá los números que estoy diciendo, en internaciones. Mm. Eh, Menos del 1% en vacunaciones, tratamientos de enfermedades como el VIH, oncológicos. Menos del 1% en cualquiera de las cosas que se quiera plantear. 0,04% en la ciudad de Buenos Aires los partos a personas extranjeras. Digamos, siempre es muy por debajo del 1%. Con lo cual es solo circo, no tiene ningún impacto en la saturación del sistema de salud, ningún impacto en el costo del sistema de salud, es solamente para distraer la discusión. La verdad que con algún grado de eficacia, porque el tema de discusión de hoy es que le sacaron los medicamentos a los adultos mayores, que son las personas que están más enfermas, que más necesitan tratamiento, y entonces, en el momento que se está hablando Mm. mucho, con mucha crítica de eso, salir a hablar de otra cosa que es, bueno, que genera Sí. mucha irritación porque Ahora, es ahora, algo de ministro, xenofobia. nosotros hablamos recién con el ministro de Salud de Salta. Sí, Salta ya lo implementó. sí. Y él dio bastantes argumentos de por qué en Salta esto fue efectivo y de por qué los recursos que se volcaban antes en extranjeros no residentes pueden ahora ser volcados a los hospitales salteños y a usar el recurso para un salteño. Con Habló de... todo, con todo el respeto, porque me cuesta mucho hablar de otras provincias, son Mm. colegas y tengo que ser respetuoso con eso, me gustaría ver los datos. Bueno, él habló de hospitales Porque vacíos, o por lo menos hospitales que no están abarrotados en los pasillos, porque antes cruzaban, en el caso de Salta, de Bolivia, a realizar, por ejemplo, un tratamiento oncológico, que le salía miles de pesos al poco Estado. probable, porque en general los medicamentos oncológicos los pone el Banco Nacional de Drogas y para eso pide DNI, pide residencia. Yo Pero no perdón, quiero perdón, poner una perdón, polémica ministro. con otras, sí, Pero perdón, si supongamos que mañana, digo, yo creo que cuando está la salud de por medio, no se lo voy a decir a usted que es médico y aparte ministro de salud, pero es difícil establecer un debate porque uno tiene que caer en algunos ejemplos inevitablemente desafortunados. Pero si mañana por eso viene, la información está es muy bien, pero si importante. mañana viene un chileno Sí. que está padeciendo un cáncer y se quiere atender en un hospital o quiere acceder a medicamentos oncológicos de un hospital de la provincia de Buenos Aires. ¿Eso se puede? No, en general no, porque para poder darte la medicación del banco de drogas tenés que tener un DNI para anotarte. Excepto DNI es una persona que argentino. dice, claro, puede ser residente transitorio, entonces tiene que decir, no, yo estoy viviendo acá, pero no me dice el DNI, bueno, hay que hacer toda esa serie de cosas. Y eso Porque más en pasa tratamientos, habitualmente. no, no, te digo que es menos del 1%. Pero por eso yo hablo con datos, porque mido las cosas, conozco el asunto, porque Mm. después lo que se genera es,
para ocultar el mal funcionamiento del sistema de salud por falta de inversión, por desfinanciamiento, por incapacidad, etcétera, se le echa la culpa al más débil, que es una persona que viene enferma. ¿Hay gente que cruza y viene enferma al país? Por supuesto que la hay, pero estoy hablando de que es menos del 1%. Entonces no tiene impacto ni en las colas, ni en el gasto del sistema. Puede ser que en lugares de frontera, al estar tan cercano, seguramente. sea aún mayor. Seguramente sí, en el lugar de frontera. Igual yo no quiero polemizar con otros colegas, lo digo en serio. Lo he estudiado también, el impacto siempre es menor. Pero no quiero polemizar con otros colegas. Ministro, acá Robertino Sánchez Flecha, buenas tardes. ¿Ustedes creen que el gobierno tiene cierta xenofobia en esta medida? ¿Hay xenofobia detrás de esta medida? Para mí es circo, ni siquiera xenofobia. No tengo ni idea si son xenófobos o no, parece que sí. Pero me parece que es para distraernos una discusión real en un momento que están sacando los medicamentos a los adultos mayores, que es un problema real en la salud de la gente. Yo tengo un aumento del 20%, comparen los números, 25% aumento la demanda en farmacias de hospitales públicos de personas, de adultos mayores, que van a buscar la medicación porque saben que cuando van al médico, el médico se las indica y no las pueden pagar. Claro. 25% de eso contra menos del 1% de gente enferma que eventualmente no tiene el DNI, que puede ser que es porque es extranjero residente o porque no lo hizo todavía. Y ahora, perdón, permítame hacer doble clic en algo que, bueno, de alguna manera conversamos en estos minutos, y es sobre la idea de reciprocidad. Usted como sanitarista, ¿qué concepción tiene sobre este tema? Sobre, no sé, en casos de emergencia, ¿en qué condiciones? En caso de emergencia se atiende en todos lados, en general. Es cierto que Latinoamérica no tiene el sistema de salud de Argentina. Argentina tiene el mejor sistema de salud de toda Latinoamérica. Brasil tiene un muy lindo sistema de salud, está en construcción, pero el mejor es el argentino. En Argentina se vienen a formar también muchos médicos. Muchos médicos se forman en otros países, vienen acá a hacer sus especialidades. Ustedes se lo pueden ver en muchos hospitales y clínicas con jóvenes médicos haciendo sus residencias acá. ¿Usted cree que en ese caso, ministro, habría que arancelar para alguien que viene a formarse a la Argentina? No creo. Además también es otra cosa que está mal, porque el planteo es para aquellos que sean extranjeros no residentes y no te puedes anotar en la universidad si no sos residente en Argentina. A ver, ¿cómo es eso? También está. Si y vos... que para poder anotarse en la universidad te piden un DNI. Entonces tenés que sacarte la residencia. Entonces, ¿de qué estamos hablando, ministro? Hace una hora y media. Es todo show. Pero perdón, una aclaración, ministro, con enorme respeto. Sí. Para inscribirte en la universidad, por ejemplo, la Universidad de Buenos Aires obviamente te piden un DNI, pero admiten el documento extranjero del país de origen. Para hacerte la libreta, para poder cursar, tenés que tener un DNI, una libreta residente. Tenés que hacer un DNI, aunque sea una transitoria, por ejemplo. Entiendo, ministro, que alguien que encara un proyecto universitario sabe que va a encarar los próximos 4, 3, 5 años de su vida. Entonces, en medicina hay muchos y son muchos otros países, y para mí es un enorme orgullo porque el resto de los países latinoamericanos vienen a Argentina gente joven a formarse, en general trabajan o traen remesas y se vuelven a sus países con cultura y formación argentina. Me parece que es una de las mejores cosas que podemos exportar. ¿Y no habría que pedirle que le devuelvan algo al país? Sí, se podría hacer muchas cosas. A mí me parece ¿Qué cosas, por ejemplo, ministro? ¿Qué cosas? Es decir, yo, por ejemplo, ¿exigirles que trabajen en la educación pública un tiempo, por ejemplo? No, para mí hay que hacer acuerdos con los países. Y yo pienso que, por ejemplo, Brasil, que en salud pasa mucho, vienen muchos estudiantes de Brasil a formarse en nuestro país, muy buenos, muchos de ellos. Yo soy docente en la universidad y tengo muchos alumnos muy estudiosos. Bueno, ¿y qué podríamos hacer? Acuerdos de transferencia tecnológica con Brasil, que tiene instituciones sanitarias de renombre internacional. ¿Y por qué no se hacen? Se deberían hacer, yo creo que se deberían hacer. Yo no lo puedo hacer porque trabajo en una provincia. Pero, o ir a estudiar a la Universidad de San Pablo, ¿por qué no? O hacer intercambios en especializaciones en particulares. Yo creo que hay transferencias de cuestiones tecnológicas que se podrían hacer, o incluso se podría trabajar en cuestiones de ingeniería. Tiene muchas cosas muy interesantes Brasil. Y eso pasa en otros países también de la región. Y yo creo que con respecto al sistema de salud, una discusión que deberíamos tener, si se recuperara la idea de Mercosur y de Latinoamérica, es que logremos que los países vecinos tengan un sistema de salud digno, que hagan que una persona joven, imagínense ustedes, un joven o una persona que tiene una enfermedad en un país que queda por acá cerquita y sabe que no tiene atención, y entonces dice, bueno, cruzo y me salvo mi vida. Bueno, tenemos que ayudar como región sudamericana en la integración que debemos darnos a que todos puedan tener un derecho a la salud que sea digno. Digo, eso pasa muy poco. Ahora, ministro, si yo voy a un hospital en San Pablo,
Sí, te atendés perfectamente. Es un hospital público. Sí, sí. Brasil tiene un sistema llamado SUS, un sistema único de salud muy bueno, que está mejorando cada vez más. Es uno de los principales aportes a la salud pública a nivel mundial. Nosotros nos formamos muchos con el sistema sanitario brasileño y allá el sistema es universal y gratuito. Uno va y se atiende gratuitamente. Se puede ir a cruzar Si y yo vacunarse. voy, ministro, si yo voy a Uruguay, a Montevideo, no voy Uruguay y con... Chile tiene, no, Uruguay y Chile tienen un sistema de seguro, siguieron una lógica del Banco Mundial de hace un tiempo, y ahí tienen un seguro. Si uno no tiene seguro, no tiene atención. Está como si fuera. Si yo no tengo un seguro privado, digamos, la asistencia al viajero que uno saca. Sí, claro, porque en esos países el Estado les da un seguro y se termina pagando una cosa que se llama subsidio a la demanda en vez de subsidio a la oferta. Entonces, cada hospital cobra por las consultas que hace. Eso hace que no haya atención pública en general para nadie que no tenga Claro. seguro. ¿Qué pasa, por ejemplo, en general. Paraguay, ministro? En Paraguay tienen muy poco sistema de salud. En donde Muy poco hay sistema de algunas salud restricciones. pública, dice usted. Sí, sí, muy poco, muy escaso. Es un problema para ellos también. Tienen un sistema de salud mixto con también sistema privado y seguridad social, pero con mucho menos desarrollo. De hecho, el presidente que desarrolló un sistema universal de salud fue Lugo, y en ese tiempo sí uno podía ir, cruzarse y atenderse y era universal el acceso. Luego fue derrocado y ese sistema se retrotrajo. Y en Bolivia también hay poco sistema de salud, hay ciertas cosas que se pueden hacer, como las emergencias, pero también en un momento Evo Morales intentó avanzar en el sistema tipo Brasil, SUS, que todavía está en proceso. Son países, dos de los países más pobres de la región sudamericana. Bien. Entonces, me quedo con, digo, la postura que tiene la provincia de Buenos Aires es que esto no es practicable y usted dijo que es un circo. Y yo digo, si querían plantear esto, ayer estábamos todos los ministros reunidos y tenían que haberlo discutido en esa posición. Y si lo querían discutir ahí, lo tienen que discutir con datos, porque nosotros tenemos información y sabemos lo que hablamos. Ahora, además de todo, no lo pueden aplicar, porque el sistema de salud lo manejamos las provincias. Entonces, si la nación dice a partir de mañana se cobra, de todas formas, si nosotros no lo hacemos, no sucede, y no tienen ninguna potestad para poder hacerlo, porque además ni siquiera nos ayudan. Ni siquiera es que nos envían recursos, medicamentos, alguna cosa como para poder condicionar que si no aplicamos algo, no nos lo van a dar, Bien. o lo que fuere. Es simplemente, me parece a mí, un distractivo. Yo creo que el problema real y serio es que le sacaron los medicamentos a los adultos mayores y que hicieron esto para dejar de hablar de eso otro, porque eso va a tener costo en la vida de la gente. Pero a ver, bueno, cierro con esto, ministro. Yo hice un comentario hoy temprano de que hay una sensación, yo la sufro mucho, me parece preocupante, esa sensación de un país irreconciliable. Sale el vocero del presidente, dice algo sobre salud, y sale el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, de un signo político distinto al gobierno nacional, a decir todo lo contrario. Entonces, Bueno, pero no puede salir el vocero que nada sabe de salud, que no tiene ninguna responsabilidad sobre salud, a anunciar unilateralmente y sin conocer el sistema una reforma estructural del sentido del sistema de salud de nuestro país, y que todos digamos, bueno, hay que ser conciliador. Eso no tiene ningún sentido. En todo caso, si queremos hablar de cómo se va a transformar el sistema de salud, hagamos un no, debate y muy pienso, serio. usted llevémoslo al Congreso. mencionaba que ayer se reunió en el COFESA, que es justamente el ente que nuclea a todos los ministerios, ¿nos habló del tema? Para nada. No se mencionó. Entonces a mí me parece que es una operación mediática. Y si sobre las operaciones mediáticas nosotros nos dedicamos a cosas muy serias, porque ¿sabes qué termina pasando, Facundo? Después de esto, cuando vos estás en una guardia con un hijo enfermo y tenés a otra persona también esperando y lo ves al otro y te parece extranjero. A mí me pasó, yo trabajé mucho tiempo en guardias. Y ves a otro que tiene pinta, porque tiene color que parece de otra cosa. Y empiezan las discusiones, las acusaciones. Y capaz que el otro vive hace 40 años en Argentina. Pero empieza la violencia en situaciones de mucha necesidad, de padecimiento. Eso no le hace bien a nadie. Y me parece que si se quiere discutir cosas tan profundas y serias, se debe discutir en serio. Sin duda. Lo otro es un anuncio provocador que nosotros, y no es un problema irreconciliable. Si lo queremos discutir, sentemos a plantear un proyecto de país, cómo lo vamos a implementar, y lo pensamos a 20 años. No puede ser una discusión para un decreto de urgencia justo en diciembre, eso no tiene ningún sentido. La salud no funciona así. Ministro, muchísimas gracias por estos minutos. Por favor, ustedes, un abrazo. Lo que es